venido hablando de armadura de Dios, de guerra espiritual en el mes de octubre, y sabemos y entendemos que la guerra espiritual es de enero a diciembre, ¿cierto? La consagración es de enero a diciembre. Nos congregamos de enero a diciembre. Le servimos de enero a diciembre. De enero a diciembre. Y pastor, ¿por qué repite eso? Sí, porque algunos se congregan de enero a noviembre y en diciembre se dan vacaciones. Uy, llegó el pachangón. De enero a diciembre. ¿Sí o sí? Eso equivale a decir que un esposo le diga a la esposa: mi amor, de enero a noviembre soy tu esposo y en diciembre no. A ver, las esposas están de acuerdo. ¿Se da cuenta? Es lo mismo decirle al Señor: Señor, de enero a noviembre y diciembre, ¿qué, papá? Las 24 horas del día, sí, Señor. De lunes a domingo, sí, Señor. Porque la alabanza y la oración caminan contigo. Pero octubre es un mes muy determinante para que se muevan obras infructuosas de la carne. Aunque de enero a diciembre las obras de maldad siempre están atacando a la familia, a la iglesia y la nación, octubre, a través de fiestas paganas, se desarrollan cosas que no son agradables a Dios. Y quiero decir algo con mucho respeto. Al final de cuentas, yo quiero predicarle de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que yo pienso o creo, sino quiero predicarle de acuerdo al Dios que sirvo. Es un Dios de vida y no de muerte. Y a veces me doy cuenta que ignorantemente la gente celebra estas fiestas y visten a sus hijos de muerte. Yo pregunto, vestir a un niño de muerte, alguien me dice: pero eso no es nada, pastor, eso no tiene nada de malo. No vamos a entrar en polémica, porque al final de cuentas usted tome lo bueno y deseche lo que tenga que desechar. Lo cierto del caso es que mucha gente se viste alusivo a la bruja, a la muerte, a anarquía, rebeldía, con un afán de vacilar. Pero lo que hay detrás de eso es promover una gloria a la cual no creemos. ¿Por qué digo esto? Porque no son simples fiestas. A través de declaraciones se sueltan maldiciones. Aunque usted no lo sabe, en muchos lugares hoy en la noche, mañana en la noche, estarán celebrando la famosa fiesta de Aquelarre. Aquelarre es la noche de brujas. Y todo es un vacilón, todo es no pasa nada. Pero lo que se está proclamando está trayendo algo que no es aceptable y está trayendo contaminación. Ahora, no lo digo para que usted piense que yo soy, es que el pastor es muy religioso, muy fanático. No. Sencillamente yo creo que nosotros somos de una sola línea, de un solo temple. Y nosotros no participamos en las obras infructuosas de la carne. Digo esto porque hoy en día hay mucha liberalidad en las iglesias, en el sentido de hago lo que quiero, esta es mi vida y nadie se meta conmigo. No hay problema, cada quien decide por lo que tenga que decidir. Pero yo siempre te voy a predicar de acuerdo a la palabra. En tu casa proclama la vida, no proclama la muerte. A veces ignorantemente se dicen palabras y lo que no te das cuenta es que estás promoviendo algo a lo cual tú no crees. Yo ponía el ejemplo en la mañana. A veces llega alguien y te dice: te regalo este adornito que traje de la India. Y la India es un país que tiene mucho trasfondo, mucho de creencias, de supersticiones. Entonces lo pegan en la pared y no se dan cuenta que el trasfondo de eso dice otra cosa. Como el famoso ojo que todos lo ven, ¿lo han visto? El ojito que ponen ahí, eso es el simbolismo de un vigía, de alguien que alguien te está vigilando. Entonces los trasfondos es importante conocerlos. Ahora, estoy diciendo todo esto con el único fin de que entendamos que octubre se mueven cosas que muchas veces desconocemos, pero que como iglesia tenemos que aprender a mantenernos en el nivel de Dios, bendiciendo la familia, bendiciendo la iglesia, bendiciendo la nación, porque hay cosas en lo oculto que el enemigo va a proferir y va a lanzar, y que usted y yo no nos damos cuenta, y se disfraza como un ángel de luz. Y usted dice: no es malo, cuando realmente el trasfondo de lo que se está moviendo es incorrecto. Ahora bien, octubre se celebran estas fiestas, pero sabemos y entendemos que las obras de maldad siempre están
afectando tres entes, que usted lo sabe. Es la familia, la iglesia y la nación. No deje de orar, no dejemos de orar por estos tres entes. Siempre el enemigo va a afectar la familia, la iglesia y la nación. ¿En qué sentido? La familia distorsionando el modelo divino y trayendo disensión, desunión, celos, envidia, pleitos en la familia. En la nación, trayendo leyes anti Dios, usando a gobernantes para que traigan cosas que no son aceptables delante de Dios. A la iglesia, ¿por qué a la iglesia? Para hacer callar la voz de la iglesia, hacer callar la voz del profeta. Mientras la iglesia esté en la tierra, no podemos hacer callar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y a manera de introducción le digo lo siguiente: cuando nosotros hablamos de los tres entes, de los tres poderes de la República, judicial, legislativo y ejecutivo, de ahí se desprenden leyes y decretos, los cuales se establecen en un país y todos tenemos que acatar y cumplir. Lo que sucede es que las obras de maldad también estudian estos poderes para ver de qué manera se infiltran, porque tocando la cabeza, tocan todo el país. Entonces hay que entender que nosotros como creyentes tenemos que orar por esos tres poderes para que Dios traiga justicia y sabiduría. Y algo que me ha llamado la atención, y usted lo ha visto en periódicos o en televisión, en radio, no sé, es de que hay proyectos en la Asamblea Legislativa que quieren promoverse. Usted y yo sabemos, y si usted no sabe se lo comento, cuando hay un proyecto, ese proyecto tiene que darse a conocer para, si es aprobado por la comisión, se va a un primer debate, a un segundo debate y todo el proceso para que se establezca en ley. Pero previo a todo esto hay proyectos, los cuales usted y yo no conocemos, y pues uno se da cuenta por gente cercana de que quieren promover o proyectos que atentan contra la moral. Y voy a lo siguiente: se dice de un proyecto que nosotros, o vamos a ver, o un pastor o un líder no puede influenciar o no puede motivar a una persona a que cambie cuando cuando tiene diferencia en su orientación sexual. Entonces, alguien que tiene una diferente orientación sexual, yo no podría como motivarlo o como tratar de ayudarlo, porque ese es un proyecto que se quiere por ahí filtrar, donde dice que yo no puedo meterme o aconsejar a esta persona porque estoy violentando su derecho a elegir. ¿Me doy a entender? Estoy violentando su derecho y yo tengo que respetar. Pero vean que este tipo de cosas se meten sigilosamente, y si usted y yo no entendemos los tiempos, vamos a ser confundidos y vamos a llegar a entender que la iglesia, mientras esté en la tierra, el enemigo querrá arrinconarla para que la iglesia no predique una verdad. ¿Me doy a entender? Lo que dice la Biblia para nosotros es cierto. Lo que diga el hombre hoy es y mañana no es. Pero le menciono esto a manera de introducción porque mucha gente ignora lo que se mueve detrás de las cortinas o lo que se mueve tras bastidores, obras infructuosas de la carne que afectan la familia, la iglesia y la nación. Y yo hablo a los estudiantes que están en colegio o universidades. Ustedes tienen que aprender a mantenerse en la línea de Dios, porque hay muchas ideologías contrarias a Dios. Y si tú dices en el colegio o en la universidad, soy cristiano y le sirvo a Dios, te ven como alguien raro, te desprecian, te hacen un lado. Pero ojo, eso antes no era así. Hoy se ve extraño. Hoy el cristiano se ve, perdónenme la expresión, como un bicho raro. Y bueno, bicho raro en Costa Rica es como decir el bicho es un animal, ¿verdad? Porque en otros países da otro significado. Pero entonces mucha gente tiene temor y dice, mejor no digo nada porque la gente me va a hacer un lado. No, Señor, no importa que te critiquen o te hagan un lado, tienes que proclamar la verdad. Hemos dicho una y otra vez, somos luz y sal, pero somos esa sal que el mundo querrá escupir. Tal vez llegarás a un lugar y la gente te va a hacer un lado. No, ahí viene el fanático, el religioso. Eso no importa. Prefiero eso por causa de Cristo a que no digan que soy, qué sé yo, alguien que no tiene principios ni valores. En estos tiempos hablar de matrimonio para muchos es ridículo. Nosotros que seguimos creyendo en el principio divino de la familia. Amén. Pero bueno, toda la agenda satánica que se mueve la desconocemos muchas veces, pero hay que estar orando. Recuerde, hay que estar orando por la familia, la iglesia y la nación.
Nosotros conquistamos en el nombre de Jesús, y ese es el tema de hoy, conquistando en el nombre de Jesús. Repita conmigo: nosotros no somos vencedores porque vencemos, sino que vencemos porque somos más que vencedores. ¿Lo comprendió? Voy a repetirlo. Usted y yo no somos vencedores porque vencemos, sino que vencemos porque somos más que vencedores. ¿Sí me comprende? Dicho de una manera más fácil y sencilla, llegas a un ring, pongamos algo simbólico, está tu contrincante, te suben al ring y vas a pelear, y en el momento que va a sonar la campana para iniciar el primer round, alguien dice: detengan la pelea, ya esa pelea está ganada. ¿Cómo? Si no la he peleado. No, tú no la has peleado, pero alguien ya la peleó por ti, entonces te declaro vencedor. Usted dice, humanamente hablando eso no puede ser, pero en el poder del Espíritu eso sí sucedió. Porque en la cruz del Calvario Jesucristo no solamente fue crucificado por mi salvación, fue crucificado para darme herencia eterna, esencia, poder, restauración, para llenarme de su virtud. Entonces me hizo más que vencedor. Por eso te digo, no somos vencedores porque vencemos, sino que vencemos porque somos más que vencedores. Ahora quiero que leamos esta palabra y quiero que la lea con revelación, con entendimiento. No la lea como siempre la ha leído, pero vamos a leerlo con entendimiento. Romanos capítulo 8. Busquemos por favor el versículo 28 al 39. Romanos 8, versículo 28 al 39. ¿Cómo dice el título de su Biblia? A ver, aquí a mi izquierda, ¿cómo dice el título? Más que perdedores. No, lea bien, ¿qué dice? Más que perdedores, dice. Ah, más que vencedores. Entonces leamos 8:28 de Romanos. Y vamos a ir despacio, versículo por versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hagamos un alto ahí. Si Dios te llamó, todo lo que puedas pasar o estar pasando no determina tu herencia ni tu propósito. Significa que si usted y yo pasamos por el valle de sombra y de muerte, por alguna situación difícil, nunca va a determinar el propósito por el cual estoy en la tierra y nunca va a determinar mi destino. En Dios siempre hay salida, a pesar de y en medio de, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, es donde la fe se mueve, porque la guerra no se gana en vista, sino en fe. No es en lo natural, sino en lo sobrenatural. Esto no es ficción ni emoción, esto es una revelación. Cuando llega a tu vida la revelación de la palabra, aprendes a caminar en el espíritu de la palabra. La gente es muy dada a caminar por lo que dice el horóscopo. La gente es dada a caminar por lo que dice la noticia, por lo que dice el brujo, el hechicero, por lo que dice el astrólogo. La iglesia camina de acuerdo a lo que Dios ha dicho, y esa es la fe. Entonces la Biblia dice en el versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. ¿Qué significa eso? Primero nos llamó a ir hacia Él. No esperó que yo me acercara, Él se acercó a ti y te llamó y te atrajo con cuerda de amor. Luego, una vez que te llamó, te perdonó, te redimió y te declaró inocente. Una vez que te declaró inocente, te llenó de su virtud y te puso en buena estima y te prometió su gloria. ¿No le parece eso extraordinario? Primero me llamó, me limpió, me restauró, me sanó y luego me glorificó, es decir, me llenó de su virtud, dando a entender: una vez que te perdoné, una vez que te amé como nadie te ha amado y como nadie te va a amar, yo te glorifiqué. Eso significa, glorificar significa te exalté con mi gloria. Glorificar significa
te exalté con mi gloria y te di herencia eterna para que donde yo estoy, tú también puedas estar. Entonces la Biblia dice que Él nos justificó. ¿Y qué significa la palabra justificación? Significa que Él nos mira limpios delante de su presencia. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, qué maravilla, iglesia, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted puede interpretar este versículo? Dio a su Hijo por ti y por mí. Eso es una maravilla. ¿Cómo te atreviste a hacer eso, Señor? Por amor. Pero ¿qué dice el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, como dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de leer esta palabra, yo entiendo lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, cuando dice antes, es que desde antes de la fundación del mundo ya Dios te conocía, ya Dios te amaba y conocía tu nombre. Desde antes que nacieras ya Dios te conocía. Aún en el vientre de nuestra madre Dios participó creativa y activamente. En el vientre de nuestra madre Dios formó nuestras entrañas. Y cuando usted nació por la misericordia de Dios y bajo el propósito de Dios. No importa la circunstancia en que usted haya nacido, porque algunas veces el enemigo trae condenación. Es que yo nací fuera de matrimonio. No importa si naciste dentro o fuera de matrimonio. Lo que importa es que la vida que tú tienes te la dio el Creador. Y en medio de la circunstancia Él participó creativa y activamente y formó tus entrañas. Y te tiene hoy aquí con un propósito. Y ese propósito, la Biblia dice, antes en todas estas cosas, antes ya te conocía, antes te puse nombre. Y dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, temor, desnudez, tribulación alguna que esté pasando en este momento, yo no lo sé. Pero dice que en medio de ello, antes te conocí, para que cuando pases por el fuego y por el agua no te quemarás, no te ahogarás, sino que ya te declaré más que vencedor, para que camines en mi victoria, en mi justificación, en mi gracia, en mi favor, y no te mires a sí mismo, sino que aprende a mirarte como yo te miro. El problema de nosotros es que nos miramos de acuerdo a nuestros errores. Y yo pregunto en esta hora, ¿quién aquí no se ha equivocado? Todos nos meten en una misma olla y todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo que trasciende es que tú te vas a levantar bajo la palabra que está escrita, donde dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y la Biblia lo dice. Ni la vida, ni la muerte, ángeles, principados, potestades, lo que viene, lo que ha de venir, no lo sabemos, pero nada de eso podrá separarnos. Nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna tribulación, ninguna apostasía, ninguna obra de maldad, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Cuando aprendemos a caminar en esta palabra, entendemos que el Señor nos dio salvación no solamente para estar sentado en una silla. Él nos dio salvación para que aprendiésemos, a caminar en su herencia y en su esencia. Cuando digo en su herencia es por lo que Él me dio, y cuando digo en su esencia es por lo que Él es. La esencia de Cristo habita en ti, iglesia. La esencia del Cordero habita en ti, porque en la cruz del Calvario fue ratificada nuestra victoria. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo todo está hecho. Declaré justo, justificado, renovado, ungido a mis amados, a la iglesia, a ti y a mí. Ponle tu nombre. El Señor en la cruz me revistió con cuerdas de amor, me revistió de su gracia, de su poder, de su amor, y me llenó de su virtud. Eso es algo que no podemos entender, solamente hay que recibirlo. Te lleno de mi virtud. Amados, usted que es papá, usted que es mamá, cuando su hijo le pide algo, y algo que sabe que usted puede darle, pero tal vez usted no puede dárselo en el momento, y usted se da cuenta que vale la pena dárselo y que se lo merece que se lo dé, ¿verdad? Que usted hace algún esfuerzo de alguna manera y se lo voy a hacer, y el sacrificio de papá y mamá vale mucho. Pero el hijo no está viendo eso. El hijo lo que está viendo nada más es la acción. Pero el sacrificio que hay detrás de eso vale honra, vale oro. El sacrificio de Jesús, muchos lo han visto de menos. El sacrificio de Cristo, muchos lo han visto. El que sale en las películas, el que murió por nosotros. Pero ese sacrificio no fue en vano. Esa sangre sigue hablando, esa sangre sigue brotando, esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario nos sigue limpiando, nos sigue renovando. Entonces quiere decir que después de leer esta palabra, Él nos hizo más que vencedores, no por lo que nosotros podamos hacer, porque en medio de la tribulación muchas veces nosotros flaqueamos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos, pero Dios te dice: hijo mío, en todas estas cosas humanas que tú no puedes hacer, yo te declaré vencedor por mi sangre, por mi amor, por mi gracia, por mi gloria. Te glorifiqué, te justifiqué, y eso quiere decir que me llenó de su virtud para que yo pueda caminar de acuerdo a su diseño y no de acuerdo a lo que pienso o creo. Apréndase esto: no se mire como el mundo lo ve, no se mire como la gente lo ve, no se mire usted mismo, porque termina decepcionándose. Una de las mentiras de las tinieblas, ¿sabe cuál es? No sirves para nada, no puedes hacer esto o lo otro. No permitas que pensamientos aniden tu mente, porque aquí todo comienza acá. El enemigo trabaja en tu mente y te hace creer que no eres nada, cuando realmente él bien sabe que eres hijo de un gran rey. No anides pensamientos acá. El enemigo trabaja con la mente, porque si el enemigo toma tu mente a través de los pensamientos, esos pensamientos se convierten en palabras, y esas palabras se convierten en acciones. Comienza a proclamar la palabra, comienza a decir lo que Él es. Mira, iglesia, Jesús nos dio salvación, nos llenó de su gloria y virtud. Repita conmigo: me dio su esencia y su herencia. Él fue castigado para que nosotros pudiésemos ser perdonados, libres de condenación eterna. Él anuló los decretos del infierno. ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve a acusarte? Él anuló los decretos de las tinieblas. Jesús fue herido para que pudiésemos ser curados. Por eso creemos en la sanidad divina. Jesús llevó nuestro pecado para hacernos justos con su justicia. No caminemos en condenación, atados al pasado. Mucha gente vive atada al pasado. Mucha gente vive atada a lo que hizo, a lo que fue. Deslígate de eso, enfócate en la eternidad, porque Dios trabaja en el hoy y no en el pasado. Jesús murió por nuestra muerte para darnos su vida. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con su riqueza. Jesús llevó nuestra vergüenza para que pudiésemos compartir su gloria. Jesús llevó la maldición para que pudiésemos recibir la bendición. Y preste atención a esto: en el texto griego original del Nuevo Testamento, el verbo sozo, normalmente traducido como salvar, se usa en diferentes formas que van más allá del perdón de los pecados. Se usa, por ejemplo, en casos de sanidades físicas. También se usa como una persona liberada de demonios y como una persona muerta y resucitada. La salvación incluye no solamente el perdón de pecados,
sino las riquezas de su gracia. Cuando usted habla las riquezas, cuando usted dice la palabra, su vida y su entorno son llenos de aquello que está proclamando. Hable la palabra, diga la palabra, no hable maldición, no hable cosas que no edifiquen. Bendiga su casa, bendiga a su mamá, bendiga a su papá, bendiga a sus hermanos, bendiga su noviazgo, bendiga su matrimonio. Hable bendición, bendiga la iglesia, bendiga Costa Rica, bendiga las familias. Ore por la iglesia de Costa Rica, ore por Costa Rica, ore por usted mismo y por su familia. Hay que bendecir y no maldecir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el espíritu de la palabra, las cosas suceden. Diga conmigo, Él es el Rey de Israel. No, dígalo más fuerte. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de las naciones. Él es el Rey de la rectitud. Él es el Rey de las edades. Él es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Esto que acabamos de hacer acaba de desatar el poder de Dios. Mire, le voy a decir algo. Cuando estábamos adorando al Señor, ¿sabe qué estaba sucediendo? ¿Alguien sabe? Estábamos estableciendo reino de Dios. ¿Qué sucede cuando las tinieblas lanzan maldiciones? Están lanzando maldiciones a la familia, a la iglesia, a la nación. Cuando una iglesia ora, intercede y alaba, está estableciendo el reino. El reino de Dios se establece. Hay liberación, hay libertad y tu vida es transformada. Cuando nosotros alabamos a Dios, somos revestidos de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque donde hay gloria de Dios, donde hay presencia de Dios, allí hay unción divina. Por eso le digo, hay que hablar la palabra, y cuando soltamos la palabra hay poder, hay riqueza, hay abundancia. Yo hablo la palabra, digo la palabra. Yo no me levanto ni con el pie izquierdo ni el derecho, me levanto bajo la bendición del Padre. Por eso declaramos, Él es soberano y ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es fuerte, eternamente firme, bondadoso, poderoso. Él es el salvador de los pecadores, la piedra angular que muchos han desechado. Él no tiene precedentes. Mi Señor, mi amado, es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador. Él nos da fuerzas, Él nos fortalece, Él sostiene, sana al enfermo, Él limpia al leproso, Él perdona al pecador, Él defiende al débil. Él es la llave del conocimiento, la fuente de sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Él es el camino, la vida, la verdad. Él es la entrada a la gloria, aleluya. Él es inigualable. Su bondad y su gloria no tienen límites. Su amor no cambia, su palabra es permanente, su gracia nos es suficiente, su reinado es justo. Él es indescriptible, invencible, irresistible. Él es todo para nosotros. No podemos vivir sin Él. La muerte no pudo limitarlo, la tumba no pudo retenerlo. Él es el Rey eterno, Jesucristo mi Salvador. Él es todo para mí. Nuestra boca se tiene que llenar de Cristo, hermano. ¿Qué tiene? Mire, ¿qué le dijo el Señor a Moisés frente al Mar Rojo? ¿Alguien se acuerda? Moisés fue con el pueblo de Israel. Iban marchando, iban a celebrar fiesta en el desierto, pero se vieron frente al Mar Rojo, no había salida. Y la gente le decía a Moisés: ve, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Nos van a matar, los egipcios vienen. ¿Para qué salimos de Egipto? Era un pueblo contumaz y rebelde, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara de autoridad. Ahora, cuando estábamos con las artes y hacían grito de guerra, grito, para muchos era ridículo, pero el diablo no soporta la alabanza. Porque estamos estableciendo su reino con vara de autoridad. Esto es un simbolismo, pero significa la vara de Dios, la autoridad de Dios ha sido puesta en tu boca. Y le dice el Señor a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tu vara. Extiende tu vara, extiende tu vara. Y cuando él extendió la vara, se abrió el mar. Pero ¿qué estaba simbolizando? Extiende tu fe. Tienes la autoridad, tienes la fe. Di la palabra, proclama la palabra, extiende tu vara, extiende tu fe y el camino se abrirá.
¿Cuál es la autoridad que Dios te ha dado? Su palabra. ¿Dónde está esa palabra? En tu boca. En tu boca está la riqueza. En ti está el poder de la vida y la muerte. Mucha gente solo habla muerte. Usted hable vida, hable bendición, hable bendición. No importa la oposición, no importa lo que el enemigo quiera decir. Hable bendición, proclame la palabra en su casa, en su vida, en su negocio, en el estudio, en el trabajo, donde quiera que vaya y esté. Hable bendición, diga bendición, suelte la palabra. ¿Por qué? Porque cuando soltamos la palabra estamos aumentando la fe. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír las noticias del día. La fe viene por el oír y el oír lo que dice el horóscopo. ¿Qué dice? Pero yo quiero que usted lo diga, no que se quede callado. El oír la palabra de Dios. Pregunta: ¿quién tiene Biblia? Ahí. Présteme una Biblia. Yo la tengo electrónica, pero présteme esa Biblia. Usted tiene una Biblia, ¿cierto? Y aquí están los dichos de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué será que cuando hablo la Biblia? Pero no oigo nada. Entonces, ¿cómo voy a oír la palabra de Dios? Diga, alguien que me diga. Algunos piensan que abra la Biblia y ya el Señor me va a hablar. Hay que leer, hay que escudriñar. Oiga, los que van a hacer examen, ya últimos exámenes de bachillerato, solamente abren el examen y ya están las respuestas ahí. Ojalá. Hay que estudiar, ¿verdad que sí? A lo buen tico hay que quemarse las pestañas. Pero vean, aquí tengo una hermana, vean cómo pone atención esta hermana. Eva, ¿verdad? Eva está bien atenta a la palabra. Y Eva tiene que, casi el año. 8 meses, casi el año. Está muy atenta a la palabra. Mire, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué necesita hacer usted para oír, para que se extienda su fe? Lo que está escrito, que hay que hacerlo. Lo que está escrito, proclamarlo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí está la ley, aquí están los estatutos. Los voy a declarar, los voy a decretar en el nombre de Jesús. Yo proclamo lo que la Biblia dice que soy. Yo proclamo lo que Dios ha dicho de mí. Yo proclamo lo que Dios ha dicho de mi familia. Yo proclamo lo que Dios ha dicho de Costa Rica. Yo proclamo lo que Dios ha dicho de mi casa, de mi iglesia, de mi negocio, de mi estudio, de mi emprendimiento, de mis proyectos, metas, anhelos, propósitos. Yo proclamo la palabra encima de todo, porque la Biblia dice: antes en todas estas cosas, tribulación, angustia, temor, desnudez, somos más que vencedores, porque Jesús ya lo hizo, y como Él lo hizo, yo actúo en su nombre y Él me llenó de su virtud, y eso significa que puedo caminar en su nombre y en su autoridad. Amén. Así que la espada está en su boca. En su boca está la espada. Así que hable palabras de bien y no de mal. Hable palabras de sabiduría, hable palabras de autoridad. Suelte la palabra, mi hermano. Y quiero que escuche esto. Este es un tiempo para equiparnos y vestirnos de autoridad y establecer el reino de Dios con las armas espirituales. Dios alcanzará los pueblos, ciudades, naciones con un tipo de pueblo, con un gente, con un espíritu conquistador. ¿Está escuchando? Con un espíritu conquistador. La palabra no puedo, quítesela de su boca. El espíritu conquistador fue el espíritu que cautivó a Josué y a Caleb, y dijeron: sí podemos ir a poseer esa tierra, porque Dios no nos trajo hasta aquí para retroceder, nos trajo aquí a poseer. ¿Qué es lo que susurra el enemigo a tu oído? No puedes, estás retrasado, has perdido esto. Aquí nadie ha perdido nada. Los que están sentados en esta hora acá son más que vencedores, hijos de la promesa, hijos de propósito, y el mundo abre camino a los hijos de propósito. Llévese esto para su casa. El enemigo va a trabajar
y va a atacar al creyente en 3 niveles. Hay que estar alertas, hay que estar pilas, hay que estar atentos. Primer nivel es el nivel terrenal. El nivel terrenal, el enemigo ataca con cosas para influenciar en la vida personal del individuo. Pecado, pensamientos, sentimientos, actitudes y estilo de disciplina personales. Ataca la vida de oración personal. En la mañana lo dije y lo voy a repetir. Ya vamos a terminar la próxima semana el devocional, que tenemos 3 meses de estarlo llevando. Orando 5 de la mañana. Bueno, siempre estamos orando, pero el devocional 3 meses. Y yo esperaría que muchos lo estén haciendo. El problema es cuando la iglesia dice: no, y no lo hago, eso no es importante. De ahí la importancia de caminar en obediencia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando Dios da una orden es para prepararnos para lo que viene. Cuando Dios te motiva a orar es para prepararte para lo que viene. Cuando Dios te inspira a leer la palabra es para prepararte para lo que viene. ¿Por qué necesitamos palabra de Dios? Para reprender la apostasía moral, teológica que se está moviendo hoy en día. Hoy en día cada apostasía, que basta con encender la radio o la televisión, y usted escucha a veces cada cosa y dice: ¿qué es esto? ¿Sabe cuál tipo de apostasía? Y lo voy a decir para que tenga cuidado. Anda por ahí una señora, y probablemente usted la ha visto. Si no la ha visto, no se ha perdido de nada. Tal vez la ha visto ahí en Facebook. Y esta señora se autodenomina pastora. Y lo dije y lo voy a repetir otra vez. Lo dije el domingo antepasado, creo, no me acuerdo. Ella dice y afirma que ella trata a Dios de mae. ¿Pueden creer eso? Y dice que Dios es mae, es mi compa porque es mi amigo. Y yo me quedo, ¿qué está hablando esta? Mejor no digo. ¿Qué está diciendo de este hombre tan santo y tan puro y su nombre, que lo trata de esa manera? Y se atrevió a decir que ella puede estar con un grupo de amigos en un bar tomándose unas cervezas y hablando de Cristo, porque Cristo va a estar allí. Y se atrevió a decir una barbaridad que a usted le va a parecer aberrante. Dice: y puedes ir a un motel y Cristo está ahí en el motel. Como decíamos, sea que lo esté diciendo para molestar o no lo esté diciendo para molestar, está causando un distractor para los jóvenes. Y ese espíritu anticristo que se está moviendo hoy en día está trayendo a muchos lugares liberalidad, donde la iglesia ya no es un punto de encuentro con Dios, sino es un club social y un club de modas. La iglesia siempre será el punto de encuentro con Dios y no será un club social. Aquí venimos a ser formados, empoderados. Entramos para adorar y salimos para servir. Entramos para adorar y salimos para ser renovados. Salimos para impactar al mundo con la gloria de Dios. Pero esta señora ha dicho barbaridades y no me cabe la menor duda que es espíritu de anticristo, la iniquidad que se está moviendo. Y es por eso que te digo, el enemigo trabaja en 3 áreas. En el nivel terrenal, está influenciando a través de los formadores de pensamientos, radio, televisión, prensa escrita. Los formadores de pensamientos son ellos, y a través de eso empieza a meterse sigilosamente pensamientos, actitudes incorrectas, y todo va a la mente. Repito, el enemigo quiere atacar tu vida de oración. Si la iglesia no ora, la iglesia se muere. A ver, repite conmigo: el que ora. No, mi hermano, pero dígalo así como con ganas. ¿Sabe por qué yo le insisto eso, hermano? Usted a veces dice: amén. ¿Tiene hambre? Yo también tengo hambre. Pero ¿sabe qué me da cólera a mí? Y vuelvo al punto y voy a parecer majadero. Hoy a las 5 usted va a ver el montón de casas y en el estadio gritando, y hasta te miran sin voz. ¿Cuánto nomás el Hijo de Dios? Amén, aleluya. Tiene que soltarse. Es que yo estoy hablando con soldados de Dios, no con soldaditos de chocolate que se deshacen por cualquier cosa. Estoy hablando con soldados guerreros. ¿Puedo contar aquí con soldados guerreros? Con hombres, aquí puedo contar con soldados guerreros. ¿Sí? ¿Puedo contar con soldados guerreros? Así, ese puño de Dios es el puño suyo.
¿Ah? Yo lo que quiero inyectarles a ustedes es coraje espiritual. Habla la palabra. Yo a veces le digo a las hermanas, no griten tanto en la casa, griten para Dios. Hay hermanas que hablan mucho en la casa y aquí no hablan nada en la iglesia. ¿Sí o sí? Hay hombres que gritan en otro lado y aquí no gritan. Aquí no es malo gritar, aquí no es malo. Grite, salve. Sí, estamos locos, loco y seguiré siendo loco hasta que Cristo me llame. Pero es una locura con sentido. Bueno, vamos a ir aterrizando aquí porque yo sé que ya algunos tienen hambre, ¿verdad? Regáleme 3 minutos. No dejes que el enemigo ataque tu vida personal de oración. No dejes que te robe la lectura de la Biblia. No dejes que te robe el congregarte. A muchos no les gusta que se les hable de congregarse, pero es importante congregarse. Es importante congregarse. Él ataca con espíritus inmundos de lujuria, borrachera, desviaciones sexuales, ira, etcétera, y las obras infructuosas de la carne que están en el libro de Gálatas. Por ello es tan importante la sanidad emocional, sanidad física, la liberación. Y la Biblia dice en Mateo 10:1, léalo conmigo, que llamó a sus 12 discípulos, Mateo 10:1. ¿Y qué pasó cuando los llamó? Le dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanasen toda clase de enfermedades y dolencia. Echó fuera a espíritus inmundos. Echaron fuera espíritus inmundos con la autoridad del Hijo de Dios. Por eso, amada iglesia, Dios te ha dado autoridad para que usted y yo reprendamos las obras infructuosas de la carne. Llámese adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y otra cosa importante aquí es tener cuidado, repito, con la mente, el corazón. Cuidar el corazón de la apostasía moral y cuidarse de muchas cosas liberales que hoy en día se mueven, porque todo esto lo que está propagando es a estorbar el propósito de Dios, a que la iglesia se estanque, a que la iglesia se desvíe, a que la iglesia se distraiga, a que la iglesia viva como que si nunca Cristo fuera a venir, a que la iglesia viva enfocada en cosas mundanales y no enfocada en Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios, la iglesia que vamos conquistando en el nombre de Jesús. Yo quiero motivarte e instarte. Nosotros conquistamos en el nombre de Jesús. Aprendamos a mantenernos en su palabra, en su fe, en su camino, en su precepto. Aprendamos a caminar en la autoridad del Hijo de Dios, reprendiendo todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios y entendiendo que Él nos está llamando a un nivel mayor de consagración. Que noviembre, que diciembre sean 2 meses determinantes para terminar como Dios quiere que terminemos, en alabanza, en adoración, en servicio, en honra a Dios. Que toda la familia, al terminar el 31 de diciembre, nos reunamos como familia y le digamos: Padre, gracias por todo lo recibido. Nos enfocamos y nos abocamos en tu nombre, a tu presencia, para comenzar un 2023 lleno de gloria, de hermosura y de santidad, porque la santidad es un distintivo que todo hijo de Dios debe tener para su encuentro con el amado. Así que, amada iglesia, conquistamos en el nombre de Jesús y reprendemos las obras de las tinieblas, orando por la familia, orando a favor de la familia, orando a favor de la iglesia y orando a favor de la nación Costa Rica. No se le olvide, ore por Costa Rica, ore por la familia y ore por la iglesia, que son 3 entes que el enemigo querrá atacar. Levante su mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús declaramos sobre nuestra vida, declaramos sobre nosotros cobertura, declaramos sobre nuestra vida la cobertura del Altísimo. La cobertura de Dios sea sobre nosotros, la cobertura de Dios sea sobre la familia, la cobertura de Dios sea sobre la iglesia y sobre la nación. Hoy oramos, Dios mío, bendiciendo nuestra casa, bendiciendo nuestra familia, bendiciendo nuestro matrimonio, bendiciendo nuestros hijos, bendiciendo nuestros padres, bendiciendo nuestros hermanos. Bendice tu casa, bendice tu casa, bendice tu familia, bendice tu noviazgo, bendice a tus hermanos, bendice a tu familia. Padre, bendigo a la familia en el nombre de Jesús y bendigo cada familia que está aquí representada en el nombre de Jesús. Bendigo en esta hora también la iglesia en general, la iglesia de Costa Rica.
Oramos que tú guardes la iglesia, oramos que levantes la iglesia como punta de lanza, conquistando en tu nombre y estableciendo tu reino. Oramos por Costa Rica, que Costa Rica sea guardada y bendecida por tu mano siempre. No nos cansaremos y no callaremos, Señor amado, hasta ver tu gloria. Padre, en esta hora yo bendigo a la iglesia y la cubro con tu preciosa sangre. Iglesia, te bendigo con paz, declarando una semana próspera y de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele gracias al Señor por su presencia y dele toda la gloria. Bendiga a su hermano, salude a su hermano. Estamos despedidos. Que tenga un domingo bendecido en el nombre de Jesús. Adelante, adelante en el Señor, iglesia.